Buen día, mi nombre es José Castillo Santamaría y me siento muy honrado en participar en este segundo conversatorio del Camino Real y Tierra Afuera, organizado por la Secretaría de Cultura, quien nos brinda un espacio a los historiadores para poder compartir nuestro trabajo de investigación. Hace ya tiempo que estoy trabajando sobre un tema con un grupo de jóvenes investigadores egresados de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila sobre los vestigios del barroco, del arte barroco en el septentrión novohispano, especialmente las pastorelas, que es el tema que hoy nos ocupa. Debemos recordar que, bueno, en el norte de lo que hoy es la República Mexicana, pues encontrábamos misiones franciscanas y jesuíticas que encontraron en el teatro evangelizador una forma muy importante de cambiar la forma de pensar y de sentir de los naturales. Para comenzar con el tema, pues voy a citar de manera textual a María Sten, quien menciona: se puede decir, sin exageración, que el teatro fue en la conquista espiritual de México lo que los caballos y la pólvora para la conquista militar. Termina la cita. Y efectivamente, el teatro evangelizador fue una extraordinaria manera de que los indios propios de lo que llamaron la Nueva España cambiaran su forma de pensar, como yo lo había mencionado con antelación. El teatro evangelizador se divide en cuatro. El primero es el milagro, que es una representación escénica de un hecho sobrenatural. El segundo es el misterio, que representa de forma escénica un pasaje bíblico. Es aquí donde encaja perfectamente las pastorelas de las que hoy vamos a hablar, pero vamos a empezar o a tratar de entender cómo es que llegaron estas manifestaciones histriónicas hasta nuestro territorio. La tercera, pues, es el auto, que es una representación escénica en donde todos los personajes son bíblicos o alegóricos. De allí viene el auto sacramental. Y finalmente, pues, la lauda, que consistía en la autoflagelación para obtener el perdón de los pecados. Allí tienen sus orígenes las funciones, que son estas fiestas religiosas que se rendían en honor de los santos y del mismo Jesús. Todavía en algunos lugares como en Guerrero se llevan a cabo procesiones muy, muy crueles, en donde las personas caminan con la espalda desnuda, con un tronco lleno de espinos, y todavía se le pide a alguien que les acompañe azotándoles la espalda. Esto es un claro ejemplo de lo que es una lauda. En nuestra ciudad, en nuestro estado, también aparecen estas manifestaciones, pero simplemente para caminar, las llamadas peregrinaciones, como las conocemos hasta la actualidad, y se ofrecen para que las cosechas sean buenas, para que llegue la lluvia, o simplemente por agradecimiento por algún favor que se haya hecho. Fray Pedro de Gante menciona en una carta al rey Felipe II que el teatro evangelizador tenía dos objetivos. El primero, pues obviamente quitar de la mente de los naturales esta llamada idolatría por sus dioses, y la segunda, pues convencerlos de que la fe católica era el camino para poder llegar hasta el cielo, para poder gozar de estos favores divinos. Los frailes aprovecharon las tendencias que tenían los indígenas ya bien arraigadas. Hay que recordar que, si bien es cierto, hay una controversia de que no existen vestigios reales de que los pueblos prehispánicos tuvieran este tipo de arte,
Hay personas como Ángel Garibay que se ha dedicado a investigar o que se dedicó a investigar este tipo de temas y que demuestran que efectivamente sí tenían manifestaciones histriónicas. Una de ellas pues es el Huehuetlatoli, que era una forma exagerada de cantar y de bailar hacia sus dioses. Como antecedente previo pues existía el Cuicatl. El Cuicatl era el nombre que se le daba a la música, al canto, a la danza y a la poesía, y obviamente a los ejecutantes de todas estas artes eran llamados los cuicanis, quienes gozaban de cierta jerarquía entre los grandes estratos sociales. Los cuicanis tenían o gozaban de ciertos favores gracias a sus habilidades como cantantes, como músicos, como bailarines e incluso como actores. Esto se llevaba a cabo especialmente en las festividades, que para eso los aztecas pues se pintaban solos. Durante las primeras décadas del siglo XV se empezó a mezclar la tradición española con la retórica náhuatl, y los indios, los naturales, le invertían mucho tiempo a este tipo de actividades. Usaban escenografía, improvisaban pues un escenario, utilizaban también vestuario, a lo mejor no era tan complejo como el que ahora nos podríamos imaginar, pero sí los vestuarios pues eran multicolores, tenían un penacho, o bueno, tenían una forma muy atractiva de ataviarse, y es cuando aparecen estas perforaciones que se hacían en las orejas, algunas veces en los labios, a los que se les conoce como besotes. Esto lo menciona Aracil Barón, que es una de las personas que también encuentra manifestaciones histriónicas en los pueblos prehispánicos, pero que se ven más acentuados cuando los misioneros tienen o empiezan a enseñar este tipo de arte entre los pueblos indígenas. Vamos a entender primero que una pastorela viene del vocal de esta forma italiana lingüística, que ya enfocada a la parte escénica pues nos muestra una obra en donde todos los personajes o la mayoría de ellos son pastores, y nos describen la lucha siempre entre el bien y el mal. En América podemos encontrar pastorelas desde el sur de los Estados Unidos hasta Nicaragua y Honduras. Hay que recordar que cuando empiezan a establecer las rutas para poder evangelizar, pues empiezan desde el sur y luego llegan hasta nuestro territorio ya a principios del siglo XV, como lo había mencionado. Entrando ya en detalles de lo que es el teatro evangelizador, específicamente los misterios, que repito, es la representación escénica de un pasaje bíblico, encontramos la primera obra de este tipo a principios del siglo XV, llamada Nuixquitili, moral, que también ya castellanizada era la educación de los hijos. Debemos recordar que la mayoría de las obras eran escritas en náhuatl para la mejor comprensión de los naturales. La obra es la descripción de las normas morales que se debían seguir para poder ser seguidor del catolicismo. Según Ángel Garibay, se le atribuía a los dominicos, a los frailes dominicos, por varias razones. La primera, porque los frailes dominicos tenían una tendencia, o fueron los primeros que empezaron a manifestar una tendencia hacia el rosario. La segunda, pues era una obra
de carácter intelectual y un poco hosca, un poco adusta, y este tipo de características pues la inclinaban o la relacionaban más con los frailes dominicos. Sin embargo, pues todas las órdenes que llegaron en un principio a nuestro territorio, que eran los dominicos, los agustinos, los franciscanos y los jesuitas, pues todos empezaron a tender esta misma tendencia hacia el rosario, especialmente el rosario mariano. Algunos investigadores, bueno, como Garibay, han encontrado obras entre las que destacan el Iguacatlatzomecatl, Iguacatlatzomecatl, sí, o llamado también cordón celestial, que ya tenían los indios y que se confunde también con este cordón franciscano que une la humanidad terrenal con el cielo. De allí la relación, y bueno, yo creo que los que nos llegaron a nosotros, ahorita lo voy a explicar, pues fue gracias a los franciscanos. Después de una primera etapa, a finales del 16, se empieza a tener una decadencia en la evangelización. Los misioneros empezaron a perderse un poquito y entonces se empiezan a establecer colegios que crearan misioneros de cepa, que pudieran transmitir lo que querían estas órdenes religiosas, y es cuando aparece pues el colegio de Querétaro, el colegio de Guatemala y el colegio de Guadalupe, que es el que tenemos más cercano aquí en Zacatecas, que bueno, empezaron a prodigar este tipo de hombres que se dedicaban a difundir la fe por todo el territorio. Entre ellos encontramos pues a Junípero Sierra, que se dedicó a ejercer la fe más enfocado hacia la arquitectura. Por ahí he encontrado que una de las iglesias está amuralladas, y en este lugar, en este espacio, se representaban precisamente las pastorelas de las que vamos a hablar, y también obviamente el fraile de los pies ligeros, quien se encargó de llevar, o de traer más bien, perdón, los cantos alabados, que son muy famosos en el sureste de Coahuila, especialmente General Cepeda y todos estos ejidos que se encuentran rumbo a la carretera a Zacatecas. Me refiero a Fray Antonio Margil de Jesús. Posiblemente entre estos cantos también vayan involucradas las pastorelas, y ahorita voy a explicar el porqué, la razón de esta sospecha. Bueno, las pastorelas actualmente se siguen presentando pues ya en el ámbito citadino, pues en los barrios, en las iglesias, en las casas durante las levantadas. Sin embargo, son las del ámbito rural las que conservan la esencia, porque están más apegadas a la estructura, a la religiosidad, a la atmósfera y al rito, y evidentemente a la solemnidad que éstas requieren. Porque, bueno, pues debemos recordar que están basadas o tienen su origen en un pasaje bíblico, el cual pues lo encontramos en San Lucas, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, en los versículos del 1 al 20, en donde se menciona que el arcángel Gabriel se presenta a los pastores y les pide que vayan a recibir a Jesús, que va a nacer en un pesebre. Sin embargo, no se menciona en ningún momento la lucha entre el bien y el mal. Repito, el teatro evangelizador, especialmente ya enfocado en las pastorelas, tomaba esta actitud con tendencia moral.
si te portas mal es porque te está tentando el diablo y no vas a llegar al objetivo que en este momento es conocer a Jesús, y que luego si lo llevábamos a la vida cotidiana era pórtate bien para que puedas alcanzar el favor divino, para que pudieras llegar al cielo. En todas las pastorelas que he encontrado en esta ruta de Coahuila, encontré, bueno, todo el sureste de Coahuila, en el sur de General Cepeda, encontré en Santa Fe, que es de la que yo les voy a hablar, Agua Nueva, Carneros, San Juan, y bueno, pues ya está muy próximo a la ciudad de Concepción del Oro. Incluso en Cuatro Ciénegas encontré también una pastorela, y todas tienen muchas similitudes. Sin embargo, la constante es que los pastores siempre tienen los mismos nombres. Encontramos a Parrado, a Tebano, a Melisa, a Naval, a Toringo, Gerardo, Lizardo, Bato, Cucharón, Tulio, Bartolo, y la única fémina que aparece entre este grupo de hombres y mujeres que fueron anunciados de la llegada de Jesús es Gila, una mujer que tiene como característica que era la que se encargaba de cuidarlos a todos. En todas las pastorelas se describe una hermandad como la que se presentan en la mayoría de los pueblos en donde se muestra. En el caso de los ángeles, aparecen de manera invariable el ángel Gabriel, quien es el encargado de la anunciación, y luego aparece el arcángel San Miguel, quien es el comandante de los ejércitos celestiales y que al final es el encargado de vencer al mal, representado obviamente por Satanás. En el caso de los diablos, no se mencionan como tal. En algunos lugares se omite esta palabra de diablo. La mayoría los menciona, bueno, Belcebú, Satanás, es lo que predomina. Sin embargo, al momento de llevarse a cabo los ensayos y la misma ejecución de la pastorela, las personas omiten en todo lo que se pueda el nombre de estos seres malignos, y se les llama como los nombrados, los compañeros, los malos, los chalengues, los chandengues, los chamucos. Incluso encontré en una de las pastorelas a un ser llamado Ciriaco, posiblemente extraído de Ciriato sanuto, que en italiano quiere decir colmillo de jabalí, y este ser maligno lo encontramos citado por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Y bueno, posiblemente es una especulación, no lo he logrado comprobar, pero aparece Ciriaco en más de una de las pastorelas que hemos encontrado en estos ya 4 años de investigación sobre las pastorelas. Primero en General Cepeda, y luego fuimos encontrando mi grupo de colaboradores y mi persona, pues pastorelas ya en rumbo al camino actual de Zacatecas. Sin duda, estas pastorelas tienen su origen en los dramas medievales. Aparecen ya algunos de ellos en el siglo XI, otros más en el siglo XII y en el siglo XIII. Ya los podemos encontrar publicados. No es trabajo mío ni es investigación del grupo que me acompaña. Se pueden encontrar porque los publicó el TEC de Monterrey y los publicó en latín, como se podían encontrar, y en todo se describe exactamente lo mismo: la lucha entre el bien y el mal. También tenían las mismas características, tenían música, tenían danza y tenían además pues un vestuario,
un escenario que para nada era improvisado y obviamente tenía un papel preponderante, el bien sobre el mal, que al final triunfa. Los misioneros, en su recorrido por estos lugares tan difíciles de transitar, cargaban la parte de su material teológico, llevaban siempre instrumentos musicales. Agustín de Morphy lo menciona, el padre Morphy, el Fray de Morphy, lo menciona, que todos cargaban o llevaban instrumentos y con ellos enseñaban la palabra de Dios. Para poder llevar a cabo este tipo de enseñanza, obviamente tuvieron que auxiliarse de artes auxiliares como la danza, como la arquitectura, la pintura, la escultura. Yo mencionaba al principio a Junípero Sierra, que había construido en Sierra Gorda, allá en Querétaro, 3 estructuras majestuosas, todas del barroco mexicano, pero una de ellas, creo que es la de la Inmaculada Concepción, está amurallada y que se llevaban a cabo representaciones escénicas, no solamente durante la Semana Santa, también tenían un valor muy importante las que se llevaban a cabo en diciembre, evidentemente las pastorelas. Hubo músicos que empezaron a crear obras especiales para la Navidad y que tuvieron una enorme trascendencia. Sin embargo, no son las que acompañan a las pastorelas. Las pastorelas tenían música hecha por los indios y que eran cantadas en náhuatl y que eran bailadas. Obviamente no podían desaprovechar esta tendencia tan alegre que tenían los indios para poder manifestarse. Ciertamente tenían un carácter solemne, pero la parte festiva no se podía desligar para nada de los indios que llevaban o que empezaban a profesar su fe. Evidentemente hubo muchos que después practicaron la apostasía y bueno, pues fueron de los que desertaron. Sin embargo, los que se quedaron lograron que estas formas histriónicas lograran pasar de generación en generación. Un ejemplo de ellos pues es el ejido de Santa Fe de los Linderos. Ya no existe este lugar, estaba ubicado muy cerca de Agua Nueva, Coahuila, en un lugar de coníferas, posiblemente también traída por los franciscanos, hasta San Luis Potosí, porque la pastorela de la que les voy a hablar hoy fue traída por un matrimonio muy joven. La señora se llamaba Pomposa Lucio y su esposo era don Juan González, quienes eran originarios de Charcas, en San Luis Potosí. Se dedicaban a cuidar el ganado y al casarse pues decidieron probar fortuna en terrenos más hacia el norte. Pues llegaron con algunos de ellos. Esto les dio cierto estatus económico. Para agradecer esta solvencia económica, pues ellos ofrendaban cada año esta pastorela de la que les voy a hablar. Doña Pomposa llegó con el cuaderno que le habían heredado, como se acostumbra transmitir no solo los cantos alabados
también las pastorelas. Y bueno, con la ventaja de que los hermanos de don Juan González, sus cuñados, perdón, eran músicos y obviamente pues daban vida a la pastorela. Con ellos, aparte de sus animalitos, sus pertenencias, traían un misterio, tres figuras, una de ellas de San José, una más de la Virgen María y evidentemente pues el niño Jesús. Describe en una de sus pláticas que posiblemente medían algo así como 1 metro. Me refiero a doña María Anita Rosales González, que es la nieta de las personas que yo mencioné. Describe que llegaron con estas imágenes que les comento, que llegaban a medir algo así como 1 metro. También menciona que estaban construidas con un material muy suave. Ella menciona que muy parecido al quiote, que eran de rasgos muy finos y que estaban extraordinariamente bien pintados. Eran muy detallados sus ojos, que las manos eran articuladas, que se podían mover los deditos, y pues los cuidaban como su máximo tesoro. Bueno, pues es así como inicia las pastorelas en este ejido que es Santa Fe de los Linderos. La forma de transmitirlo, bueno, pues a través de los cuadernos, como se acostumbra desde Guatemala hasta el sur de los Estados Unidos, podemos encontrar estas manifestaciones escritas. Se empezaban a preparar desde el mes de noviembre. Las personas, todas las familias, se preparaban haciendo las velas. Podían obviamente comprarlas, pero la parte tradicional, su aportación, era creando ellos velas que llegaban a medir hasta medio metro y que permanecían encendidas durante toda la representación escénica. Cuando empezaban las posadas, en cada casa recibía la pastorela, la cual se llevaba a cabo de manera completa. Era las 9 posadas, entonces eran 9 días prácticamente de no dormir, porque empezaban a prepararse a las 7 de la tarde y terminaban aproximadamente a las 9 de la mañana. Evidentemente pues estaban acompañadas de grandes comilonas. Lo que había en el ejido, se servía tamales, se servía cabrito en los lugares en los que había este ganado caprino, asado, pero lo que predominaba siempre pues era el chorizo de puerco y los derivados, las carnitas, los chicharrones, y etcétera, etcétera. Era todo un evento que se llevaba a cabo en estos lugares. Sin embargo, de estas representaciones había 2 muy especiales. Se llamaban la ceremonia de los fariseos. En Guadalajara, España, encontré mucha similitud con lo que nosotros representamos. Evidentemente, este tipo de manifestaciones es española. El cuidado de los rebaños pues viene de esta península ibérica, y llevan a cabo en aquellos lugares estas manifestaciones de hombres que se dedicaban a cuidar a los animales, y la forma de ataviarse pues es muy parecida a la que utilizan actualmente en las pastorelas. Utilizaban
chalecos creados con piel de borrego. Algunos se colgaban cencerros que se utilizan para ponérselos al líder del ganado. Y bueno, algunas de las manifestaciones que he encontrado, o algunas de las formas de vestir que he encontrado, especialmente hacia la carretera a Zacatecas, es muy semejante, muy similar a las botargas que se utilizan allá. Aparece también otro personaje del cual voy a hablar y que tiene mucha similitud con las botargas que se llevan a cabo en Guadalajara, España. Bueno, esta ceremonia de los fariseos tenía especial relevancia porque era el enfrentamiento de los diablos con los pastores. Todavía no hace su aparición el arcángel San Miguel, y se llevaba a cabo con cuchillos, con armas de verdad, con armas blancas de verdad. Podían ser cuchillos grandes o espadas, incluso machetes, pero los participantes debían desarrollar cierta habilidad para tener cuidado con sus movimientos, porque podían llevarse obviamente pues desde una extremidad hasta un dedo, y todo se llevaba a cabo en un círculo o algo muy parecido a un círculo que se delimitaba con leña y luego se le prendía fuego. Todo el mundo esperaba con ansia esta ceremonia de los fariseos, que se llevaba a cabo durante la medianoche y que duraba aproximadamente entre 20 y 25 minutos, lo cual exigía una condición física pues muy importante entre los participantes, porque pues debían estar brincando y esquivando los golpes que, según describe la señora María Anita, pues eran bastante reales. El personaje que les mencionaba hace rato lo encontré no nada más en Guadalajara, España, lo encontré en algunas danzas también que se llevan a cabo en General Cepeda, y es el indio, especialmente en la danza que se lleva a cabo en el Ejido La Paz. Durante la representación, que dura de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, me refiero a la representación dancística allí en La Paz, aparece un indio, y de hecho tienen un son dedicado a la muerte de este personaje. Yo lo atribuía porque precisamente es en este ejido en donde se firma la paz entre los indios y las personas que vivían en este lugar. Sin embargo, bueno, pues aparece de manera reiterada también en algunas pastorelas en estos mismos lugares, San Juan, Carneros y todos estos lugares que van rumbo a Zacatecas. Y la forma de vestir tiene mucho parecido con las botargas de Guadalajara, España. En una investigación que llevó a cabo Isabel Nolasco, quien se ha encargado de rescatar las botargas, incluso ahora tienen un programa que se llama La Ruta de las Botargas, yo encontré mucha similitud entre la forma de vestir del indio que veo en algunas danzas de General Cepeda con algunos indios que encuentro en las pastorelas de rumbo a la ciudad de Zacatecas, o a Concepción del Oro, Zacatecas, con excepción de que utilizan un penacho como el que utilizaban los apaches. Yo creo que una forma de unificar estos personajes entre los que habían sido traídos de España y los que fueron adquiridos aquí en nuestros territorios. Bueno, el indio entra tocando una armónica o una flauta en algunos otros lugares, pero de manera apacible. Aparentemente no tiene una relación directa con la historia, sin embargo suple a este personaje que es el ermitaño. El ermitaño, que es un hombre apacible,
lleno de sabiduría, que aparece en 2 o 3 ocasiones y que les indica que no deben de perder el camino. Bueno, el indio aparece en este papel, aparece como un ser de tranquilidad, tocando un instrumento de aliento siempre, y desesperado por toda la comunidad, porque es el preámbulo para la culminación de la representación escénica. Después se lleva a cabo una manifestación llamada la caída de la nieve. Es en donde los pastores meten su mano a este morral que ellos llaman jato, del cual voy a hablar en unos momentos, y lo avientan para que los niños puedan disfrutar de este manjar. Obviamente eran en un principio colaciones o dulces hechas a base de piloncillo. Las mujeres se dedican a tejer pequeños tapetitos en donde se pone en la parte superior pequeños cucuruchos llenos de pinole con azúcar, y esto abre a todos la idea, bueno, y que abre la posibilidad de que el niño Dios ha nacido. No es para nada improvisada el montaje de las pastorelas en las comunidades rurales. Le dedican mucho tiempo y le dedican muchos recursos económicos, o al menos lo que se tiene a la mano. En cuanto a los vestuarios, los pastores utilizan prendas de color blanco. Su sombrero, lo adornan con una flor hecha de papel y un listón muy largo que llega hasta sus hombros, y a veces lo rebasan. Algunos llevan una capa que se adorna con colores brillantes, y en todos no puede faltar el pandero. El pandero es un báculo hecho de metal y que está adornado con listones que terminan al final con cascabeles de todos tamaños, de manera tal que cuando van caminando o bailando van marcando el compás de la pieza. Incluso en algún momento en el pleito, en esta ceremonia de los fariseos, lo utilizan también como defensa. Los que no llevan arma blanca, los que no llevan machete, lo utilizan también para poder defenderse. Utilizan guaraches y un morral hecho de cartón al que llaman jato. En el jato guardan los dulces y las ofrendas. Las ofrendas son muy importantes. De hecho, hay un canto en donde se lleva a cabo la entrega de las ofrendas. La primera de ellas es una corona. Entre los cantos de alabados mortuorios hay un canto de coronación para cuando muere un angelito. Bueno, pues también hay un canto de coronación para la ofrenda. Hago esta comparación porque evidentemente las dos son manifestaciones que trajeron los mismos franciscanos. Bueno, el jato está hecho con cartón, repito, y se utilizaba a veces papel, se llamaba papel terciopelo, no sé si todavía lo sigan vendiendo. Se adornaba con papel metálico, a veces se le ponía espejitos, y ya los niños sabían que después de que el indio hacía su aparición y se retiraba tocando su instrumento, inmediatamente venía la caída de la nieve. Las mujeres salían y entregaban el pinole a todos los asistentes. En el caso de Gila, ella vestía de blanco regularmente con un rebozo, con sus trenzas las adornaba con listones de colores brillantes y pintaba sus labios de color rojo. No era una mujer coqueta,
pero sí hacía resaltar su belleza con relación al resto de los personajes. En el caso del arcángel Gabriel y del arcángel San Miguel, estos dos hombres, porque eran un par de hombres, vestían de blanco, pero no siempre con esta túnica como los conocemos ahora. Era simplemente un pantalón blanco y una camisa del mismo color, en la cual en los puños le ponían colores metálicos. No podía faltar evidentemente su espada. No contaban con alas, llevaban un sombrero al que lo llenaban con flores regularmente de color blanco. Para los diablos sí se lucían las personas que representaban estos personajes. Hacían grandes capas de color negro o de color rojo que también adornaban con colores brillantes. Las máscaras eran hechas con metal y en algunos lugares les ponían cuernos vacunos o cuernos caprinos, lo que le daba pues mayor realismo. Las pintaban con colores de rojo y negro, lo cual obviamente pues ya en la oscuridad daba un efecto visual bastante tenebroso. Algunos los ponían barbados, les hacían unas orejas bastante extensas y picudas, y pues finalmente cumplían su objetivo. En el caso del escenario, estamos hablando del ejido de Santa Fe de los Linderos, en donde pues era una hacienda y había una casa grande, y en esta casa grande se destinaba un lugar que era llamado la Casa del Niño Dios, como bueno, al menos se ha encontrado en un par de lugares. Esta bodega, al final del evento, pues ahí se guardaban las cosas para que el año siguiente se volvieran a llevar, se pusieran pues como escenografía. La escenografía constaba de un nacimiento. Obviamente en primer plano aparecía José, María y evidentemente el niño, que hacía su aparición a la medianoche, y pues los animalitos tradicionales. En el caso de Santa Fe de los Linderos no tenían el típico buey y la mulita, únicamente pues el gallo, borreguitos, y los pastores pues eran representados por personas del ejido. Obviamente se ponían estrellas que eran construidas, con flor de palma. También se ponían flores que adornaban el entorno, pero describen que afuera de esta casa en donde se llevaba a cabo la representación escénica, como evidentemente no cabían todos, se cortaban pinos y se ponían la manera de valla, y luego en la parte superior se unían formando una cúpula, y que evidentemente pues los protegía del frío. La gente que ya había construido sus velas, que había hecho sus velas de forma previa, realizaba durante toda la ceremonia una velación. Se mantenían las velas encendidas y permanecían así toda la noche. Lo hacían durante todas las veces que se presentaba la pastorela, y culminaba el 31 de diciembre con la última presentación. Ciertamente se llevaba a cabo una más el 2 de febrero para conmemorar la Candelaria, pero ya no tenía la misma emotividad que durante diciembre. Finalmente, estas personas se ven obligadas a migrar hasta la vecina ciudad de Monterrey, y se llevan a estas imágenes de las que hasta ahora no se ha logrado tener la certeza de dónde se encuentran, a pesar del compromiso de los descendientes de
doña Pomposa, quien fue la persona que logró que sobreviviera esta tradición. Dejó de presentarse en 1948, repito, porque tuvieron que emigrar hacia el vecino estado de Nuevo León. Hay muchísimo material, sin embargo, pues lo que tengo limitado pues es el tiempo. Creo que ya pasé un poco de los 40 minutos. Ojalá y no sea la última vez que sea invitado a este tipo de foros para exponer pues todo lo que me faltó sobre las pastorelas del sureste de Coahuila. Me voy a despedir, no sin antes agradecer al Instituto de Cultura de Coahuila y muy especialmente pues a la familia Guillón, al señor Víctor y a la señora Cristina, que fueron quienes me contactaron con la señora María Anita Rosales, quien me describió a detalle toda esta situación. Aparte, bueno, pues me brindaron el cuaderno y algunas grabaciones originales de la pastorela. Todo esto sucedido en el ejido Santa Fe de los Linderos. Bueno, pues ojalá y haya sido de su agrado esta breve charla y pues nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias.